Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana. Buenas tardes. Les invito de manera muy especial a compartir esta conversación con esta figura invitada de hoy aquí en el Meridiano BTV. Es una persona a la que yo he admirado, he respetado, su conducta siempre recta, directa y de posiciones que definitivamente son categóricas. Nos acompaña el doctor Tomás Castro Monegro, a quien le damos la bienvenida. Siéntase en su casa, feliz de verle bien. Bienvenido. Gracias, hermano, gracias. Doctor, usted como doctor en Derecho, valga la redundancia, especialista en Derecho Penal, ¿qué opinión le merece este caso Camaleón, Operación Camaleón, en donde está involucrado Hugo Veras y 6 personas más que están detenidas? Desgraciadamente, la República Dominicana, como lo definió un gran amigo, Ido a Destiempo, es el reino de la impunidad. Porque delincuentes han habido en todas partes del mundo. Incluso Jacques Berger, un famoso abogado francés, llegó a decir que una sociedad sin crimen es como un jardín sin flores, porque el crimen es la alarma que tiene la sociedad para decir que algo no anda bien. Desgraciadamente en la República Dominicana, la mayoría de los grandes crímenes que se cometen contra el Estado dominicano y por vía de consecuencia contra todos los dominicanos. Desde el Estado contra el Estado, qué barbaridad. Es el Estado mismo el que crea las condiciones para que se delinca desde las posiciones de Estado. ¿Entiende usted que faltan otros personajes Claro que sí. que están por encima en cuanto a poder político se refiere de Hugo Claro Veras que Coico? sí, claro que sí. Mira, es que no es fácil, no es posible tú cometer un hecho de esta naturaleza sin que los organismos que tiene el Estado de control no se hayan... Hacienda, Contraloría. No, pero claro. Presupuesto. El mismo Departamento de Compra y Contrataciones. Porque yo anoche, precisamente hablando con mi esposa, le decía que los contratos que hace el Estado Dominicano, ya sea comprando servicios o vendiendo alguna de sus pertenencias, si pasa de $1 millón de pesos, tienen que ir al Congreso Nacional. Después de $1 millón, pensé que era más. No, después de $1 millón. Lógicamente, ya los funcionarios públicos encontraron la fórmula. Ellos te hacen los contratos de 999.999. ¿Te hacen 10 contratos de 909? Sí, claro. Entonces, un contrato de esa naturaleza, aunque pase los rigores y los sedazos de compra y contrataciones, y que tienen que hacer los libramientos para que la Contraloría General de la República, el Departamento de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda pueden hacer los libramientos para pagos de esos contratos, necesariamente tiene que haber controles. O sea, que no fue directamente, que se pasó de la cuenta, no fueron los 1.200 millones, sino un 20%, desde el IDAC al Intran. Y ahí no tendría que intervenir Hacienda y Contraloría. Contraloría en última instancia, porque primero tiene que darse la operación y entonces Contraloría lo que hace es, como su nombre lo dice, controlar de que las cosas se hagan de manera correcta. Incluso el caso de los semáforos llega a su máxima expresión después que Contraloría entra y hace una auditoría de lo que se estaba haciendo. Y entonces hay que ahí suena la voz de alarma de que las cosas no estaban bien. Pero resultó que quitaron el director de Intran, a Hugo Veras. Sin embargo... Lo obligaron a renunciar, que es diferente. Bueno, yo no sé si lo obligaron. El tema es que siguió el contrato. Sí. Vigente. Las operaciones estaban vigentes. Y tú te preguntas, ¿y cómo es posible que una empresa privada tenga contrato con el Estado relacionado con la seguridad interna del Estado? No solamente en cuanto a la seguridad en la frontera. Señores, esa empresa tiene el contrato para emitir las licencias de conducir y posiblemente tenga también el contrato para emisión de las cédulas de identidad y electoral.
Oye, ¿qué te lo estoy diciendo? No se ha mencionado todavía lo de la cédula de identidad. No, ni ¿verdad? se ha mencionado lo de las licencias de conducir. Sí, ya lo de las licencias sí, que recibió alrededor de 4.000 y tantos millones de Sí, pesos. ese es un escándalo que viene desde el gobierno de Leonel Fernández, porque ese contrato lo hizo Díaz Rúa, con Decolor, que es como se llama la empresa que emitía la licencia de conducir, Dios mío. que estaba muy relacionada también con los negocios que se hicieron con los peajes sombra. Pero ¿y por qué nadie decía nada de ese, pero de ese bueno, contrato, de la licencia? Es que ya aquí la corrupción es vista como algo normal. ¿Pero qué de malo tiene el contrato de las licencias? Es que tú no puedes poner en manos de una empresa privada que emita un documento que de alguna forma te identifica. Mira, yo quiero que ustedes sepan que aquí en una ocasión a una empresa privada le dieron el contrato en la Junta Central Electoral para hacer el padrón electoral y la emisión de la cédula de identidad electoral. ¿Y tú sabes lo que ocurrió? Que esa empresa, después que hizo el trabajo y cobró lo que el Estado le pagó, entonces se llevó todos los datos y constituyeron varias empresas privadas que entonces le venden esas informaciones a los bancos privados y a algunas embajadas extranjeras. Y eso es muy grave. Tú vas a un banco a buscar un préstamo y esa data respecto de tu persona, de si tú debes, de si tienes una tarjeta de crédito que no has pagado, si tienes un préstamo hipotecario que no ha hecho honor a él, si tú cometiste un crimen, un delito, si tienes una ficha por emisión de cheque o con lo que sea, te sale ahí. Y si vas a buscar una visa extranjera a una embajada, resulta que te salen todas tus datas en esa embajada. Y todo eso, fue una empresa privada que el Estado le pagó para hacer ese trabajo y se llevó los datos que no eran de él, eran unos datos que eran del Estado Dominicano, que le pagó a esa empresa Qué para barbaridad. hacer eso. Doctor, ¿por qué no hay más rigor en ese tipo de cosas, sabiendo que hay una opinión pública que está atenta, ¿no?, a estos problemas? Porque ese tipo de contratos y ese tipo de actos se hacen como pago político por diferentes actividades. ¿A ti no te parece extraño que el contrato de la seguridad de la frontera se le diera a esa empresa casi al final del gobierno de Danilo Medina? ¿Y no te parece extraño que la denuncia hecha hace 2 semanas por Leonel Fernández y que en el 2019 el que era presidente de la Cámara de Diputados denunciara que en el fraude que le hicieron a Leonel Fernández en la convención interna del PLD estuviera vinculado el señor Gómez? ¿No te parece extraño todo eso? Que 5 años después saliera a relucir algo que se denunció en el 2019. Y todo tiene sentido. Si tú lo analizas, todo tiene sentido. ¿Por qué y cómo sale a la luz este escándalo? ¿Es solamente por la investigación que hizo Alicia Ortega o usted entiende que habría alguien insatisfecho con el negocio y podría haber delatado este negocio, este acto de corrupción? Bueno, tú sabes que hay gente que son parte de los negocios y si lo vuelan, como se dice, si lo brincan, entonces ahí es que sale. Normalmente los actos de corrupción que ocurren en los puertos, en los aeropuertos, en los diferentes departamentos de la policía, en la dirección de drogas, normalmente cuando estallan es porque volaron a alguien. Doctor, ¿no pudiéramos crear una especie diferente al hombre normal y ponerlo en esas funciones públicas para no ahorrarnos esos problemas? ¿A quiénes tú te refieres? Hacer gente especial, diseñada, estructurada para la seriedad, la honestidad. No, eso es una especie de cultura. La República Dominicana, su cultura es esta. Es esa. ¿Podríamos Esta es decir la que nos se está impuesta. normalizando la corrupción en el Estado? No se está normalizando, no. Está. Es normal. Es normal. Es normal. En una ocasión narraba un joven que era funcionario de los gobiernos de Balaguer. Estaba hablando de los años 67 por ahí, que fueron y le llevaron un soborno de 20,000 pesos A la persona. a la persona. Sí, sí. Y él, joven, con deseo de que las cosas se hicieran bien, cogió los 20,000 pesos y cogió para donde el doctor Balaguer. Mire, doctor, que me llevaron ese dinero para que yo hiciera tal o cual cosa. Y el doctor Balaguer le dijo, tómalos, que esos son los beneficios marginales del poder.
La corrupción en estos países son los beneficios marginales del poder. Y todo lo que se hace desde el poder, sencillamente a alguien beneficia. No hay aquí santos, no hay ángeles. Todo el que tú lo ves y que dona el salario. Lo que van a servir al país, no hay gente con vocación de servicio. Pueden haber unos pocos. No puede ser que todos estén corrompidos. Muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil. Doctor, le tengo un escándalo nuevo. Según una investigación hecha por el periódico Panorama, Celso Marrancini se camuflaba con empresas para hacer negocios con el Estado a la vista de compras y contrataciones. ¿Qué opina usted sobre No, él no eso? se camuflaba. Lo de él abiertamente. Abiertamente, porque ese señor, teniendo una empresa que le compraba energía eléctrica a las empresas generadoras de energía y entonces él las revendía más para adelante, y el presidente Luis Abinader constituyó un fideicomiso y le entregó a Punta Catalina para que él, siendo un empresario privado, use un bien del Estado sin aportar un solo peso a eso para que él la explote y Con la tenga anuencia beneficio. del gobierno. No, con la anuencia no, con la directiva, las directrices directas del presidente. ¿No sería que se entendía que él tenía la solución del problema? Pero ese señor pidió en una ocasión que él tenía la solución del problema y lo nombraron en la Corporación Dominicana de Electricidad y salió con la sábana por un canto. Entonces, ¿qué solución puede tener ese individuo a los problemas eléctricos del país? Es un empresario que está dentro de la generación eléctrica y de la venta de energía eléctrica, y el Estado le ha puesto en las manos un bien que le costó a este país más de 4.000 millones de dólares sin él aportar un solo peso. Entonces, evidentemente, Celso Marrancini tiene que tener socios. Doctor, el tema haitiano, con esta nueva decisión tomada de que se van a deportar alrededor de 10.000 haitianos semanal, cosa que yo lo veo imposible porque no creo que cuenten con la logística. ¿Cuál es su opinión? ¿Y tiene usted una idea de cuál podría ser la solución a esta situación? Aplicar la ley. La ley, yo incluso el sábado observé, fui testigo presencial de un incidente que realmente me llegó muy profundo. Yo normalmente los sábados me gusta ir al mercado por varias razones. Primero, porque me gusta comprar cosas y me gusta hablar con la gente y me gusta ver las cosas. Y ahí en el mercado Modelo hay un sector que le llaman el pequeño Haití. Y el sábado la brigada de migración estaban por ahí. Y yo vi espectáculos muy deprimentes, mujeres sacándolas de los salones de belleza y de otros lugares, mujeres con niños pequeños que la estaban... Pero hay que aplicar la ley, no hay otra forma. Lógicamente, el protocolo hay que mantenerlo. No se pueden violentar. El nuevo director de migración lo dijo, que no va a permitir que se violenten. Pero se están violentando. Bueno, pues tú sabes cómo es la gente aquí. Ya Haití está denunciando ante la comunidad internacional que se le están violando los derechos a los ilegales haitianos que están deteniendo. Sí, porque hay gente que las órdenes la toman en el extremo. Y aquí deben sacarse a todos los ilegales que hay, pero debemos hacerlo tomando en cuenta los procesos humanitarios, porque no podemos crear situaciones. Ahí vi un caso en Santiago de una señora que la estaban agarrando para llevarla fuera del país y resulta que tenía 4 niños en la escuela. O sea, hay situaciones que deben ponderarse para no crear situaciones que entonces nos lleven a organismos internacionales acusándonos de que estamos violentando los derechos humanos. Un tema que estoy seguro usted domina a la perfección y es lo que se está debatiendo de la reforma constitucional. ¿Qué visualización tiene de este proyecto? ¿Llegará a materializarse? Mira, en primer lugar, la Constitución Dominicana no se reforma. No. Aquí se hacen constituciones nuevas.
Se hizo Constitución del 63, se hizo Constitución del 66, se hizo Constitución en el 94, se hizo Constitución en el 2003, se hizo Constitución en el 2010, Constitución en el 2015 y ahora hay un proyecto que pretende hacer una nueva Constitución ahora en el 2024. Eso por una parte. Por otra parte, los argumentos que se han tomado para hacer esa nueva Constitución son supuestamente ponerle un candado a la reelección presidencial, por una parte. Y por otra parte, crear un Ministerio Público Independiente. Todas esas cosas pueden hacerse válidamente sin necesidad de tocar la Constitución de la República. Porque la Constitución Dominicana es una Constitución semi-abierta o semi-cerrada, como tú quieras mencionarla. La Constitución americana es cerrada. Ahí solamente aceptan que tú puedas hacer enmiendas, porque la Constitución original aprobada en 1776 es una Constitución que no puede ser tocada. La de aquí no. La de aquí, pues, un presidente de la República se sueña en la noche algo y al otro día por la mañana está convocando a una constituyente. Doctor, su opinión sobre la compra de los drones por parte de Jochi Gómez, supuestamente para monitorear las elecciones pasadas del 2020. Es que ellos monitorearon la convención del 2019 y monitorearon la del 2020. Y recuérdense que las elecciones de febrero del 2020 tuvieron que suspenderlas. Porque ¿Y usted cree que por ahí estuvieron las manos de este caballero y sus empresas? Que sí, de todo hicieron esa gente y de todo hacen. Y eso es legal, es ético. Se lo ha permitido. Se lo han permitido los gobiernos, el actual y el pasado. Pero aquí hicieron una... ¿Tú sabes quién ganó las elecciones del 90 aquí? ¿Quién? O Balaguer perdió, ganó Juan Bosch. ¿El 90? La del 90, claro que sí. ¿Y la del 94? Doctor, pero yo tengo otra pregunta. 2020, antes de entregar el gobierno a Luis Abinader, se firmó el contrato entre las empresas de Jochi Gómez y el Ministerio de Defensa. Pasaron 4 años y ahora es que viene a explotar este escándalo. Bueno. El pasado ministro de Defensa, Díaz Morfa, pudo haber hecho algo y el gobierno también, el presidente también. ¿Qué pasó? ¿Por qué ellos lo permitieron que permaneciera durante 4 años más? Porque todos estaban beneficiando del mismo caliezaje que representaba ese contrato. Y ese contrato fue dado como premio por una labor política hecha tanto en el 2019 como en el 2020. ¡Qué barbaridad! Y eso se maneja así como tan elemental, tan práctico. Sí. Como que eso no ha pasado nada. Así mismo. ¿Y entonces en qué sistema? Si no hubiese ocurrido lo que ocurrió con el asunto de los semáforos, todos estuviera igual. Doctor, lamentablemente tenemos que irnos, pero este caso podría tambalear el gobierno, este caso Camaleón, la operación Camaleón, porque indiscutiblemente Hugo Veras no iba a estar solo en ese contrato de esa magnitud de 1.300 millones de pesos. Ahí falta gente. Ahí falta gente de arriba. Sí, de todos ¿De los dónde? lados. De arriba, de abajo, del frente, del centro. Así mismo. Ay, Dios mío, qué Pero barbaridad. están todos los demás casos, están todos los pulpos, todas las calamares. Sí, pero eso eran casos del gobierno todos pasado. esos casos son para mantener entretenida a la gente. Al definitivo, todo el mundo se irá a su casa. Por último, ¿tiene o no vaca sagrada el presidente Luis Abinader? Todos los que han pasado por el poder tienen vacas sagradas y toros sagrados. También. Sí. Doctor, se nos ha acabado el tiempo. Esperamos que pueda acompañarnos en otra ocasión para seguir conversando tan amenamente con Cuando usted. ustedes gusten. Y yo quisiera que el doctor, cuando vuelva a acompañarnos, retome ese estilo contundente, preciso, desafiante, con que fija sus posiciones en esa parte. Porque hoy lo oí muy conservador, muy moderado. Como que está muy relajado Está muy hoy. suave. El doctor está muy suave hoy. A mí me gusta el Tomás Castro que la pega. No se sienta cohibido, aquí este espacio es suyo. Lo que pasa es que hay cosas que todavía no han salido a la luz pública y hay que guardar energía. Pero, doctor, pero Deme una primicia.
fantasía. ¿Cómo se dice? Un chinchín de Un uno que chinchín, viene. un adelanto, por favor, un poquitico. No, tranquilo. Ay, doctor, Bien, no, bien, no, La reforma fiscal. doctor, no La nos, reforma de- fiscal. mire, Sí. no nos deje con las ansias, No. diga algo. Tiene algo por la reforma Denuncie fiscal. algo. Deje que anuncien la reforma fiscal. Hoy en la y después semanal. yo vuelvo. Ah, ok. Mira, Cintia, el doctor tiene Producción, que ya venir lo mañana sabe. pasado. Tiene que con traer las al doctor, primicias. para dar primicia. Muchísimas gracias, doctor. Honrado, Siempre a la hermano. orden, hermano. Nos vamos a una breve pausa, no se mueva, que todavía queda mucho más de este Submeridiano BTV. Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana.